Me llamo Elena Ashford. Tengo 34 años. Y la mañana en que adopté a una niña de 10 años, mi familia dejó 3 filas de asientos vacíos en el juzgado, nada más para castigarme. 8 meses antes me habían puesto entre la espada y la pared, o abandonaba a la niña, o perdía mi herencia, mi lugar en la familia y todos esos contactos que, según ellos, yo les debía. Elegí a mi hija. Minutos antes de que entrara el juez, mi mamá me mandó un mensaje: los extraños no pertenecen a nuestra sangre. Volteé la pantalla boca abajo. A mi lado, la niña se llevaba 2 dedos a su relicario de plata, como siempre hacía cuando le daba miedo. Le puse la mano encima. Ninguna silla vacía tiene derecho a decidir si te quieren o no. Cayó el mazo. La adopción quedó firmada. Fue entonces cuando se abrieron las puertas del juzgado. Mi mamá, mi hermano y mi abuela entraron, tarde para apoyarnos, pero justo a tiempo para entregarme un aviso notariado que me sacaba del fideicomiso familiar. Mi abuela empezó a enumerar todo lo que yo acababa de perder. Y entonces vio a mi hija y se agarró del barandal tan fuerte que se le pusieron blancos los nudillos. ¿De dónde sacó ese relicario?, susurró. Mi mamá estiró la mano hacia la cadena. Mi hija se escondió detrás de mí. El juez ordenó que nadie se moviera, sacó un expediente sellado que estaba debajo del decreto de adopción, y se quedó viendo el broche roto, grabado con una diminuta flor de primavera. Antes de que alguien se retire, dijo, este tribunal necesita una respuesta sobre la identidad ligada al acta de nacimiento de esta niña. Habían venido a borrarnos del mapa. Pero lo más pequeño de esa sala estaba a punto de exponer a la persona que ya habían borrado antes que a mí. Antes de contarte qué había dentro de ese expediente sellado y por qué mi abuela se puso pálida, dime, ¿qué hora es donde tú estás y desde dónde me estás viendo? Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Ella se llamaba Maya Reyes y llevaba 18 meses viviendo conmigo. Nos conocimos en la primaria Brookfield, donde yo trabajaba como consejera escolar. Tenía 8 años, era chiquita para su edad y una experta en volverse invisible. Nunca causaba problemas, nunca pedía repetir la comida, nunca desempacaba por completo su mochila. Noté el relicario por primera vez después de que un hogar temporal la dejó tirada sin avisar. Maya me contó que su mamá se lo había puesto en el cuello y le había dicho, cuando el mundo se ponga muy ruidoso, encuentra algo verdadero y no lo sueltes. Repetía esa frase cada vez que el pánico le cerraba la respiración. Nunca le pedí que me explicara más. Los niños a los que interrogan extraños aprenden rápido a distinguir entre quien se preocupa de verdad y quien solo quiere sacarles información. Me volví su hogar temporal de emergencia 3 meses después. Para cuando la adopción se hizo posible, Maya ya sabía dónde guardaba yo el cereal de canela. Yo sabía que dormía con la luz del pasillo prendida. Y ninguna de las dos usaba la palabra temporal. Mi familia lo llamó una imprudencia. Los Ashford eran dueños de una constructora y trataban su apellido como si fuera un país aparte. Mi abuela, Margaret, gobernaba ese país. Mi mamá, Catherine, hacía cumplir sus reglas. Y mi hermano menor, Ethan, esperaba heredar la empresa y que todos los demás jugaran un papel de reparto en su historia. If you have more of the segment, send it over and I keep the same tone and passing going. En mi última cena de domingo con ellos, Margaret ni siquiera preguntó qué le gustaba a Maya, qué le daba miedo o cuánto tiempo había estado esperando una familia. Lo único que preguntó fue si ya se había verificado el origen de la niña. Ethan advirtió que una hija adoptiva podría más adelante reclamar parte de la herencia. Catherine se ofreció a pagar un internado, como si Maya fuera un mueble que había que guardar en algún lado. Margaret deslizó sobre la mesa una modificación al fideicomiso que me quitaba mi parte de la empresa, la cabaña del lago que había sido de mi abuelo y el fondo para estudios que me tenían destinado. Retira la adopción, me dijo, o acepta que te estás retirando de nosotros. No firmé nada. A la mañana siguiente ya me habían sacado del chat familiar y andaban diciéndoles a los demás parientes que yo estaba mal de la cabeza. El castigo no se quedó ahí. Catherine le habló al director de Brookfield para compartirle su preocupación por mi criterio y por el pasado poco claro de Maya. Ethan, cuya empresa patrocinaba un programa de actividades después de clases, dejó caer que tal vez convenía reconsiderar esa beca si la escuela decidía hacerse de la vista gorda ante un tema de protección infantil.
La gente con poder casi nunca amenaza con frases completas, nada más crea el problema, deja la puerta entreabierta y espera a que tú mismo te arrastres hacia ella. El director me creyó, pero el distrito escolar abrió una investigación de todos modos. Tuve que entregar estados de cuenta, reportes de acogida, horarios de terapia, actas de inspección. Mientras tanto me pusieron a hacer trabajo de escritorio y los chismes corrían más rápido que los hechos. Una mamá llegó a preguntar si Maya tenía tendencias violentas. Maya alcanzó a escuchar lo suficiente para entender que mi familia estaba haciendo todo lo posible para que defendernos nos saliera carísimo. Después de que una queja anónima trajo a una trabajadora social del condado a inspeccionar la casa, encontré a Maya sentada en el piso de la cocina con el relicario abierto. Adentro había 2 fotos dañadas por el agua, una mujer de cabello oscuro cargando a un recién nacido, y otra mujer mayor cuyo rostro casi se había borrado por completo. Algo en su postura, tan derecha, tan firme, se me hacía conocido, pero la imagen estaba demasiado borrosa para asegurar nada. En el borde interior del relicario se leía la letra L y una fecha de 11 años atrás. Mi mamá decía que la señora de la derecha se le olvidó cómo quererla, me contó Maya. Y luego me preguntó, ¿la gente se le olvida querer, o lo decide? No tuve una respuesta que no le hiciera daño. Maya había vuelto a empacar su mochila, convencida de que cada inspección terminaba en que se la llevaran. Yo la desempaqué junto con ella y le prometí que jamás la iba a cambiar por comodidad. Más tarde, ya sola en el baño, lloré donde ella no pudiera escucharme. Había perdido dinero, credibilidad profesional, y la ilusión de que algún día mi madre elegiría a su hija por encima del estatus social. El amor no me había hecho valiente. Nada más le había dado dirección a mi miedo. ¿Alguna vez te han tratado como si tú fueras quien está destruyendo a una familia, solo porque te negaste a dejar que esa familia destruyera a alguien más? El distrito me exoneró después de 12 días, y la amenaza de Eisen sobre la beca quedó registrada, por escrito, en las actas de la mesa directiva. 3 días antes de la audiencia de adopción, Catherine dejó un mensaje de voz diciendo que Margaret quería una última separación ordenada, pensaban aparecer hasta después. Recuperar la caja de escrituras de mi abuelo y entregarme la modificación del fideicomiso frente a un testigo. No venían a conocer a Maya, venían a hacer oficial mi destierro. Por eso las puertas del juzgado se abrieron apenas segundos después de que cayó el mazo. Habían calculado el tiempo de manejo justo para perderse la adopción, pero llegar a tiempo para que los vieran entregando el castigo. Lo que no calcularon fue el relicario que colgaba sobre el vestido azul de Maya. De vuelta en la sala, Margaret se quedó viendo la pequeña flor de primavera grabada en la plata. Su compostura de siempre desapareció por completo, y por un instante dejó de parecer la cabeza de la familia Ashford para parecer nada más una mujer mayor, perdida en un cuarto al que había entrado por su propia voluntad. Se hizo en Florencia, dijo. Solo hicieron 2. La mano de Catherine volvió a lanzarse hacia Maya. Podría ser una copia. Me puse entre ellas. No toques a mi hija. El juez le preguntó a Maya si se sentía segura mostrándole el relicario. Ella asintió solo después de que su representante legal se colocó a su lado. Maya no se quitó la cadena. Abrió el óvalo con la uña del pulgar y lo extendió hacia adelante. Margaret vio la fotografía descolorida del lado derecho y soltó un sonido que parecía venir de un lugar más profundo que las palabras. Las piernas le fallaron. Eisen alcanzó a sostenerla del codo antes de que cayera contra la banca. Laura, dijo Margaret. Era la primera vez que alguien de mi familia pronunciaba ese nombre con miedo en vez de autoridad. Laura Ashford era la hermana menor de mi mamá, aunque a mí me habían enseñado a no describirla así. Yo tenía 23 años cuando desapareció. La versión oficial de la familia era corta. Laura estaba mal de la cabeza, robó dinero, rechazó toda ayuda, y se fue porque no quería tener nada que ver con nosotros. Las fotos suyas desaparecieron de la escalera. Su cuarto se convirtió en closet de blancos. Si en alguna cena de Navidad algún pariente la mencionaba sin querer, con solo una mirada de Margaret la conversación se acababa ahí mismo. En menos de un año, la historia pasó de Laura se fue a para esta familia, Laura está muerta. Yo siempre creí que ese silencio era duelo. Pero viendo a Margaret reconocer el relicario, entendí que en realidad había sido una orden.
El juez pidió que salieran los presentes que no eran parte del caso y le ordenó al secretario cerrar las puertas. Explicó que esa misma mañana el tribunal había recibido, de la unidad de registros del condado, un anexo sellado sobre la identidad de la niña. No había sido necesario para finalizar la adopción, porque los padres biológicos de Maya ya habían fallecido y todas las búsquedas que exige la ley ya se habían completado. Pero el expediente incluía una nota sobre una reliquia familiar que Maya traía consigo cuando entró al sistema de protección. El hecho de que Margaret hubiera reconocido el relicario abría un posible tema de parentesco que el tribunal no podía simplemente ignorar. Catherine se enderezó, como si la postura pudiera devolverle el control de la situación. Su señoría, esto es pura especulación emocional. Mi hermana desapareció hace 11 años. Esa niña se apellida Reyes. Maya se encogió al escuchar esa niña. El juez lo notó. Comparó la fecha grabada con la del expediente, y después le pidió a Margaret que describiera la marca que estaba en la parte de atrás del relicario, sin dejar que lo viera primero. Su respuesta salió a regañadientes. Una flor de primavera sobre una M torcida. El grabador hizo la M demasiado angosta. El juez volteó el relicario. Ahí estaba, la M torcida bajo la flor. La mirada de Margaret se fue lejos de nosotros, hacia algún recuerdo. Contó que le había regalado ese relicario a Laura en su cumpleaños número 16, después de un verano en Florencia. Laura lo usaba incluso cuando el broche ya estaba roto. La noche en que se fue de la casa, se paró al pie de la escalera principal con una sola maleta y ese óvalo de plata apretado en el puño. Margaret le había dicho que si cruzaba la puerta principal, jamás volvería a llevar el apellido Ashford. Laura le contestó, entonces me voy a llevar la parte de mí que tú no puedes quitarme. Se lo robó, dijo Catherine de inmediato. Se llevó joyas y efectivo. Margaret la miró. No. Yo se lo di. Esa pequeña corrección bastó para agrietar, frente a todos nosotros, la historia que mi familia llevaba años repitiendo. Eason empezó a preguntar si se podía suspender la audiencia. Catherine exigía saber quién había tenido acceso a esos registros. Ninguno de los dos preguntó de que había muerto la mamá de Maya. Ninguno preguntó si Maya la recordaba. Seguían protegiendo el muro, aunque ya se le estuvieran cayendo las primeras piedras. El juez rompió el sello del expediente. Se escuchó el papel deslizándose contra papel. Leyó la primera hoja en silencio, revisó el acta de nacimiento certificada que venía debajo, y se quitó los lentes. Señora Margaret Ashford, dijo, la mujer registrada como madre biológica de Maya es Laura Elise Ashford, después conocida como Laura Reyes. Es su hija desaparecida. A Margaret se le fue el color de la cara. Catherine se sujetó del borde de la mesa. Eason se quedó sin palabras. Maya no volteó a ver a ninguno de ellos. Me volteó a ver a mí. ¿Eso quiere decir que ahora sí me pueden quitar?, preguntó. Me hinqué frente a ella. No. El mazo ya cayó. Tú eres mi hija. Detrás de nosotras, Margaret susurró, ella volvió a casa. Yo me giré. No. La hija de Laura te sobrevivió a ti. Eso no es lo mismo. El juez nos pasó a una sala de juntas privada, mientras Maya esperaba con su representante en la oficina de al lado. Ahí, alrededor de una mesa laminada, se sentaron el juez, la trabajadora social, mi abogada, y las 3 personas que nos habían boicoteado desde el principio. Margaret se había pasado la vida intimidando gente desde la cabecera de mesas de madera fina. Aquí no había cabecera, ni escudo familiar. El expediente documentaba un abandono de lo más común. Laura se fue de la casa después de decirle a Margaret que estaba embarazada. El papá, Daniel Reyes, era cocinero de línea, sin apellido que a la familia le sirviera de algo. Margaret le ofreció a Laura un departamento en otro estado si entregaba al bebé en privado. Catherine apoyó el plan, por miedo al escándalo. Laura se negó y se fue con una maleta, el relicario, y menos de $400. Daniel murió en un accidente antes de que naciera Maya. Durante 9 años, Laura vivió de cuarto en cuarto rentado y de trabajos temporales. El expediente no mostraba ningún arresto, ningún robo, ninguna adicción,
los pretextos que mi familia siempre usó para explicar su ausencia. Lo que ellos llamaban inestabilidad en realidad era pobreza, agravada por el aislamiento total en el que la dejaron. 2 años antes, Laura se desplomó por una condición cardíaca congénita que nunca se atendió, y murió en la ambulancia, inversa. Maya, de 8 años, esperó en el hospital con el relicario puesto hasta que llegó una trabajadora social. Catherine interrumpió a la persona del caso. Laura sabía cómo contactarnos. Eligió no hacerlo. Pero el registro de llamadas mostraba 6 intentos a la casa de los Ashford durante el primer año de Maya. 5 se cortaron en la entrada de la casa o simplemente colgaron. La última llamada duró 4 minutos con 12 segundos. Laura nunca volvió a marcar. A Margaret le empezaron a temblar los dedos. No hay prueba de que yo haya contestado esa llamada. Mi abogada acercó la mano al expediente sin llegar a tocarlo. Entonces deje que hable el registro antes de defenderse de algo que todavía no la acusa. Entre las pertenencias de Laura había una carta para Maya, escrita casi al final de su vida. Los dobleces del papel se sentían tan suaves como tela de tanto manosearla. Laura le pedía a Maya que no odiara a nadie. Describía a una madre que trataba el amor como premio por obediencia, y escribió que si se hubiera quedado, le habría enseñado a su hija que la seguridad se compra rindiéndose. Casi al final aparecía la frase que Maya repetía cada vez que le entraba el pánico: cuando el mundo se ponga muy ruidoso, encuentra algo verdadero y no lo sueltes. El parecido más profundo entre ellas no estaba en la cara, sino en esas palabras que Laura le había sembrado a su hija. Leí en voz alta los fragmentos que hacían falta. Catherine dijo que Laura siempre exageraba los conflictos. Isen culpó a una mujer que ya ni siquiera podía defenderse, preguntando por qué nunca fue a la policía o a la prensa. Fue entonces cuando la trabajadora social sacó una forma de ingreso a un albergue. Laura había escrito el nombre de Catherine como contacto de emergencia, lo había tachado con tanta fuerza que rompió el papel, y abajo había agregado: mi familia protege su reputación de mí. A mí no me protege. Esa frase fue lo que por fin le quebró a Catherine su expresión tan controlada. Se tapó la boca, pero aún así, lo primero que preguntó fue si ese expediente se haría público. Ahí vi a mi mamá entender que su hermana había muerto sin recibir jamás la disculpa que merecía. Y también la vi elegir, antes que el duelo, cómo controlar el escándalo. Esa diferencia importaba. El arrepentimiento puede ser sincero y, aún así, seguir siendo egoísta. Cuando Maya regresó a la sala, Margaret estiró la mano hacia ella. Tienes los ojos de Laura. Tú perteneces con nosotros. Maya se escondió detrás de mí. Minutos antes la habían llamado esa niña, una extraña. Ahora, de repente, la sangre la volvía valiosa. Catherine propuso maestros particulares, la casa de los Ashford, un fideicomiso. Isen mencionó cambiarle el apellido a Maya. Su duelo se convirtió en apropiación tan rápido que hasta el juez se quedó mirándolos. Ella no es un bien de la herencia, dije yo. Margaret reunió lo que le quedaba de autoridad. Es mi nieta. Y yo también soy tu nieta, le respondí. Y usted acaba de llegar con papeles que prueban exactamente cuán poco te importó eso cuando te desobedecí. El juez confirmó que la adopción ya finalizada seguía siendo válida. El parentesco biológico no revertía un decreto legal, mucho menos cuando los familiares nunca se identificaron durante la búsqueda obligatoria ni formaron ningún vínculo con la niña. Les advirtió a mis familiares que no contactaran a Maya sin mi consentimiento. Margaret solo escuchó la palabra consentimiento. Nunca había aceptado que el límite de otra persona pudiera pesar más que su propia voluntad. Al salir, Catherine me siguió por el pasillo. Hablaba en voz baja. No le puedes negar a la hija de Laura su propia familia. Miré el aviso notariado de desheredamiento que todavía traía apretado en la mano. Usted se la negó durante 11 años. Esa noche, Maya se sentó en nuestra mesa de la cocina mientras yo le leía la carta completa de Laura. Lloró sin hacer ruido. Después me preguntó si Laura había sido mala. Le dije que, según todo lo que habíamos leído, había sido una mujer joven, asustada, orgullosa, agotada, y decidida con toda su alma a quedarse con su hija. Humana. No mala.
Maya puso la carta junto al relicario abierto y dijo, la hicieron desaparecer mientras todavía estaba viva. Yo pensé que la verdad iba a hacer que mi familia se escondiera. En vez de eso, les enseñó exactamente lo que creían tener derecho a reclamar. 4 días después, un notificador judicial me esperaba afuera de Brookfield. Margaret y Catherine estaban pidiendo visitas de emergencia por parentesco, pruebas de ADN, y una revisión completa de la adopción. Su abogado me acusó de haber ocultado el origen de Maya para controlar a una heredera Ashford. Yo me había enterado de la verdad al mismo tiempo que ellos, pero hasta lo absurdo se vuelve peligroso cuando lo escriben en papel membretado de un despacho de abogados. En un solo párrafo, Maya se había convertido en una propiedad en disputa. Mi abogada, Priya Shah, me dijo que una reversión era extraordinariamente improbable. El decreto ya era definitivo, y lo único que importaba legalmente era el bienestar de Maya. Pero el dinero de Margaret sí podía comprar meses enteros de incertidumbre. Su arma no es la ley, me dijo Priya. Es agotarte tanto que dejes de usarla. Por una noche, casi lo logran. Me senté en el piso del cuarto de lavado, imaginando a Maya durmiendo en esa misma casa que le enseñó a Laura a confundir la obediencia con el amor. Había sobrevivido inspecciones, chismes y amenazas, nada más avanzando a la siguiente tarea pendiente. Pero este miedo no tenía tarea a la cual avanzar. Hacer todo bien, aún así, podía no ser suficiente para la niña que había confiado en mí. Entonces escuché a Maya en la puerta. Traía la mochila cerrada, recargada contra su pierna. «¿Si me voy antes de que me obliguen?», preguntó. «¿Tú te metes en menos problemas?». La abracé y le dije la verdad, sin cargarle el peso encima. «Va a haber otra audiencia. Los adultos van a discutir. Tú no eres responsable de hacerle esto más fácil a nadie. Mi trabajo es quedarme». A la mañana siguiente hicimos una regla nueva. La mochila podía llevar libros de la biblioteca, botanas, ropa para quedarse en casa de una amiga, pero ya no se quedaba esperando junto a la puerta. La colgamos juntas en el gancho. Priya armó una línea de tiempo, no una sorpresa. Durante 8 meses, los Ashford habían rechazado cada invitación para conocer a Maya, y la habían llamado una extraña, un riesgo, una amenaza a la herencia. La modificación al fideicomiso probaba que ese boicot había sido deliberado. Las actas de Brookfield mostraban a Eisen usando una beca como palanca de presión. Su urgencia repentina había empezado apenas el relicario reveló el lazo de sangre. El condado también entregó el teléfono viejo de Laura, que guardaba su última llamada a casa. La Maya bebé tenía fiebre. La calefacción se había descompuesto, y Laura pidió tan solo una noche. Catherine se negó. Margaret, con toda calma, declaró que Laura estaba muerta para la familia. Se escuchó llorar a un bebé. Se cortó la llamada. En la segunda audiencia, su abogado argumentó que no se debía castigar a los Ashford por rechazar una relación que, según él, jamás llegaron a entender. Su abogado propuso contacto supervisado, con miras a ampliarlo hacia una reubicación más adecuada en la propiedad de Margaret. Margaret declaró que la sangre le imponía un deber que nunca le habían dejado cumplir. Priya le preguntó en qué grado escolar iba Maya, qué materia le daba miedo, qué pasaba cuando se despertaba de una pesadilla. Margaret no supo contestar nada de eso. Sabía quién había hecho el relicario, cuánto había pesado Laura al nacer, y el valor exacto de un fideicomiso Ashford, pero no conocía a la niña que tenía enfrente. Catherine intentó improvisar respuestas sacadas del resumen del caso, y llamó a los terrores nocturnos de Maya episodios de conducta. Entonces Priya preguntó si de verdad seguirían ahí, en esa corte, si la prueba de ADN hubiera salido negativa. Su abogado objetó antes de que ninguna de las dos alcanzara a responder. Esa objeción, en sí misma, ya era la respuesta. No buscaban una relación que por casualidad compartía sangre, buscaban la sangre, y daban por hecho que la relación se les iba a someter después. El juez preguntó qué había cambiado en Maya, en ella misma, entre el boicot y esta nueva petición. El abogado dijo que se supo quién era. El juez le corrigió, ya se sabía quién era. Lo que cambió fue que su origen se volvió útil. Priya puso la grabación. Margaret se quedó mirando la mesa mientras su propia voz, 11 años atrás, le negaba calor a una bebé enferma.
Catherine objetó que esa grabación no tenía su consentimiento. El juez le recordó que esto era una audiencia de bienestar infantil, no una estrategia de relaciones públicas. Después Priya mostró los mensajes de Isen. Antes de la adopción, que Elena aprenda lo que le cuesta escoger a una perdida. Después de lo del relicario, hay que asegurar a la niña antes de que alguien de afuera se entere de quién es. Asegurar a la niña. No consolar a Maya. No conocer la historia de Laura. Asegurar a la niña. El tribunal negó la visitación, ordenó a los Ashford pagar mis honorarios legales, prohibió cualquier contacto directo durante 6 meses, y exigió una recomendación de un psicólogo para cualquier solicitud futura. La presión de Isen con la beca escolar se turnó a la oficina de ética del distrito. Se supone que debí sentir que había ganado. Pero afuera del juzgado, Margaret se acercó lo suficiente para que solo yo la escuchara. La gente va a creer que estábamos de luto, me dijo. Van a creer que tú manipulaste a una niña confundida nada más para castigarnos. Entonces cuenta toda la historia, le contesté. Su silencio me dijo hasta dónde llegaba su valor. El prometido de Isen era Clare Beaumont, cuya familia era dueña de la firma que financiaba el proyecto más grande de Ashford Development en 20 años. El trato se anunciaría en su gala, junto a una nueva iniciativa a favor de familias vulnerables. En público, los Ashford aseguraban que habían recibido a Maya con los brazos abiertos desde el primer momento, y que era yo quien se negaba a reconciliarnos, por puro rencor. Clare me contactó después de escuchar 3 versiones distintas que ni siquiera cuadraban entre sí. Me negué a entregarle la carta o la grabación de Laura. Esas cosas le pertenecían a Maya. Aún así, Clare nos invitó a la gala, y prometió que nada se mostraría sin el acuerdo de Maya. Le dije a Maya que podíamos quedarnos en casa. Ella preguntó, ¿va a hablar de mi mamá si no vamos? Sí, le dije. Entonces quiero escuchar cómo la llama, cuando cree que ella ya no puede contestarle. La gala llenó la propiedad de los Ashford de banqueros, miembros de consejo, directores de fundaciones, y parientes entrenados para confundir la elegancia con la bondad. Yo no había vuelto a entrar ahí desde que elegí a Maya. Esta vez entré sin pedir permiso. Maya iba de mi mano, con el relicario a la vista sobre un vestido verde oscuro. Priya esperaba cerca, como testigo. Clare nos recibió en la puerta. Si ella quiere irse en cualquier momento, todo se detiene ahí mismo. Por fin alguien ponía a Maya por encima del evento. Catherine intentó coreografiar un reencuentro para el fotógrafo, anunciando que la nieta perdida había vuelto a casa. Maya no se movió ni un paso. Yo negué mi consentimiento, y el flash nunca disparó. Los invitados empezaron a sentir la grieta debajo de toda esa celebración. Margaret estaba parada bajo un retrato familiar. Catherine y Isen ocupaban un lado del cuadro. Del otro lado quedaba un espacio raro, como forzado. Habían borrado a Laura del lienzo y rellenado el fondo, dejando apenas una costura casi invisible. Después de la cena, una pantalla mostró el proyecto Ashford Commons, un desarrollo frente al agua de $48 millones financiado con capital de Beaumont. Isen alabó el legado de Margaret y el trabajo de caridad de Catherine, y luego presentó una nueva iniciativa de preservación familiar, con becas para madres solteras y niños en hogares temporales. Una familia, dijo, no abandona a los suyos cuando la vida se pone difícil. Empezaron los aplausos. Los dedos de Maya se apretaron alrededor de los míos. Isen llamó a Laura una pariente con problemas que eligió alejarse a pesar de todos nuestros esfuerzos por traerla de vuelta. Aseguró que la familia había recibido a su hija con los brazos abiertos desde el primer momento, pero que enfrentaron la hostilidad de alguien aferrado al rencor. Nunca dijo mi nombre, pero varias cabezas voltearon hacia mí de todos modos. Clare se apartó de él. Tú me dijiste que Laura se negó a todo contacto, le dijo. Isen sonrió sin perder el aplomo. Así fue. Y me dijiste que tu familia apoyó la adopción de Maya. Apoyamos el mejor desenlace posible, con la información que teníamos entonces. Clare volteó a ver a Maya. ¿Eso es cierto? Yo quise responder por ella, pero primero le pedí permiso. Maya asintió. Yo estuve al lado de Maya 8 meses antes de que supieran de su sangre Ashford, dije. La llamaron, una extraña,
Amenazaron mi trabajo, boicotearon su audiencia, y llegaron justo después del mazo para desheredarme. Su compasión empezó el día que Margaret reconoció la plata del relicario. Catherine Rose, este no es ni el momento ni el lugar, dijo Catherine. Tú elegiste el lugar, le respondí, cuando usaste a Laura para vender un fondo de preservación familiar, punto. Isen les ordenó a los de seguridad que nos sacaran. Pero la mamá de Clare, Eleanor Beaumont, levantó una mano, y los guardias se detuvieron en seco. Ella se había pasado 30 años evaluando empresarios que confundían la seguridad en sí mismos con la credibilidad real, y fue quien por fin hizo la pregunta que Isen llevaba toda la noche evitando. ¿Tienen alguna prueba de que su familia intentó traer a Laura de vuelta a casa? Isen volteó a ver a Margaret. Margaret se quedó mirando el retrato alterado. Catherine dijo, el dolor privado de una familia no debería convertirse en teatro. Clare le contestó, entonces dejen de usarlo en un discurso. Saqué de mi bolsa el teléfono viejo de Laura. La trabajadora social ya había autorizado el uso del teléfono para Maya, porque legalmente pertenecía a las cosas de su mamá. Yo no le di play. Le pasé el teléfono a Maya y le dije, esto es tuyo. Nada pasa si tú no lo decides. Maya miró el salón que había borrado a su mamá, y después miró a Clare. Dijo que sí intentaron, le contó. Clare asintió con la cabeza. Maya presionó la pantalla. La voz de Laura entró al salón suavecita. Mamá, por favor. No por mí. Por ella. Y luego contestó la voz de Margaret, más joven pero igual de firme, Laura lleva años muerta para esta familia. No vuelvas a llamar a esta casa. El bebé que se escuchaba llorar detrás de esas palabras era Maya. La grabación duró menos de un minuto, pero logró lo que ninguna acusación habría logrado, le quitó a la mentira todos sus escondites elegantes. Maya se quedó parada junto a mí mientras su propio llanto de bebé sonaba por las bocinas del salón. Sentí que se le tensaban los hombros y le pregunté si quería irse. Negó con la cabeza. Yo ya sé lo que pasó, me susurró. Los que lo están escuchando por primera vez son ellos. Esa diferencia cambió todo el ambiente del salón. Ella no era la que estaba siendo expuesta. Los invitados que hasta hace un rato nos veían como intrusas ahora evitaban la mirada de Margaret. El papá de Clare cerró el folleto del proyecto que tenía enfrente. Una columnista local bajó su celular sin tomar la foto, como si hasta ella entendiera que el espectáculo no era Maya. El espectáculo era una familia poderosa descubriendo que una niña a la que habían despreciado tenía en sus manos la única versión del pasado que su dinero jamás iba a poder editar. Margaret se sentó como si la silla hubiera subido a alcanzarla. La mejor amiga de Catherine, directora de un albergue para niños, se alejó de ella sin decir nada. Dos miembros de la mesa directiva de la fundación familiar dejaron de cuchichear y se salieron del salón. Los invitados iban del retrato alterado al relicario de Maya, y entendían que ese espacio vacío en el lienzo no había sido un accidente. Había sido un método. Isen fue por el micrófono. Una grabación vieja, sin contexto, no define 11 años. No, le dijo Clare. Lo que hiciste después de escucharla, eso sí te define ahora. Se quitó el anillo de compromiso y lo dejó junto al discurso que él traía preparado. La cara de Isen no cambió cuando perdió a Clare. Cambió cuando vio a la mamá de Clare cerrar la carpeta de Beaumont Capital. Ese reflejo le dijo a todo el salón quién era él en realidad. Eleanor habló con voz pareja. Nuestro acuerdo incluye una cláusula de integridad. Ustedes presentaron esta historia por escrito. Beaumont Capital suspende la sociedad hasta nueva revisión. 48 millones de dólares se esfumaron en ese silencio. Los prestamistas recalculando el riesgo. Los directores revisándose las caras unos a otros. Los donantes dándose cuenta de que su nombre había estado apoyando una mentira. Isen me acusó de sabotaje corporativo. Prilla le recordó que había sido él quien convirtió la historia falsa de su familia en una representación de negocios, por escrito y todo. Yo nada más me había negado a dejar que las cosas se quedaran así. Catherine se le fue encima a Margaret. Tú dijiste que no había ninguna grabación. Margaret levantó la vista despacio. Y tú dijiste que Laura iba a volver en cuanto se le acabara el dinero. Ahí se rompió por completo su alianza.
Catherine culpó a Margaret por haber contestado esa llamada. Margaret culpó a Catherine por cuidar la puerta. Ethan las culpó a las dos por no haberlo protegido a él. Ninguno se disculpó con Maya. Solo andaban buscando a alguien más sobre quien echarle la culpa. La directora del albergue le quitó a Catherine el pin dorado de la mesa directiva. Mañana se reúne nuestra junta, le dijo. Mientras tanto, no hables en nombre de niños que tu propia familia jamás habría acogido. Catherine había construido todo su mundo social alrededor de esa autoridad de caridad. Perder ese pin, y en público, le dolió más que cualquier insulto que le hubieran dicho esa noche. Margaret intentó una última orden. Miró a Maya y le dijo, ese relicario le pertenece a la familia Ashford. El salón se quedó en silencio total. Maya se desabrochó la cadena y puso el relicario encima del discurso de Ethan. Por un segundo pensé que se lo iba a entregar. Pero lo abrió, les mostró las fotografías que habían mantenido escondidas todos esos años, y volvió a cerrar la mano alrededor del relicario. ¿Reconociste la plata?, le dijo Maya. A mi mamá nunca la reconociste. 6 meses después, el apellido Ashford seguía apareciendo en edificios, pero ya no le abría todas las puertas como antes. Beaumont Capital canceló por completo la sociedad del proyecto Frente al Agua. Después de que su revisión encontró que Ethan había ocultado el conflicto de custodia mientras usaba la preservación familiar como discurso para conseguir financiamiento público favorable. Sin el respaldo de Beaumont, Ashford Development perdió la opción sobre el terreno y tuvo que pagar una penalización de cancelación de 7 cifras. La mesa directiva le quitó a Ethan el puesto de director general para calmar a los prestamistas. Clare terminó el compromiso de manera definitiva. Él se quedó con una oficina y un título, pero sin ninguna autoridad real, exactamente el tipo de puesto decorativo que antes se burlaba de ver en otros. Catherine renunció a la mesa directiva del albergue antes de que los miembros pudieran votar para sacarla. Otras 3 organizaciones de caridad decidieron no renovarle sus puestos de asesora después de que la grabación circuló entre sus juntas directivas. Las invitaciones a galas que antes le organizaban toda la agenda dejaron de llegar. Intentó publicar un comunicado sobre el dolor privado convertido en arma, pero la directora del albergue le contestó con un solo hecho público, cuando una madre con su bebé enfermo de fiebre pidió una sola noche de calor. La casa de los Ashford cerró la reja. Margaret sufrió el mismo castigo que tantas veces usó contra los demás, el silencio. Las amistades que antes repetían su versión sobre Laura empezaron a recordar detalles que habían decidido ignorar. Otros parientes preguntaban por qué nunca se había levantado un reporte de persona desaparecida, y por qué habían borrado a Laura del retrato familiar. Margaret dejó de organizar las cenas de domingo. El personal seguía puliendo la mesa larga, pero ya nadie competía por sentarse cerca de ella. La propiedad seguía siendo hermosa, vigilada, y casi vacía por completo, un monumento a la diferencia entre conservar un apellido y conservar una familia. La orden judicial de no contacto terminó su plazo, pero el psicólogo recomendó no autorizar ninguna visita. Margaret se negó a hacer la evaluación individual que le pedían, diciendo que era humillante. Catherine completó una sola sesión, y se la pasó casi toda explicando por qué las apariencias eran tan importantes. Ethan nunca ni siquiera agendó la suya. Su lazo de sangre por fin había quedado reconocido oficialmente, y aún así ninguno de los 3 estuvo dispuesto a hacer lo mínimo, aunque fuera incómodo, para empezar a ganarse la confianza. Esa, al final, fue la respuesta más clara que nos dieron. Ni Maya ni yo nos volvimos mágicamente valientes de la noche a la mañana. Sanar fue algo mucho más callado que la venganza, y nada lineal. Ella seguía despertando de sueños donde un montón de adultos discutían a dónde le tocaba pertenecer. Yo seguía revisando el buzón con ese piquete de miedo en el pecho. Pero la mochila se quedaba en su gancho. Brookfield redactó una regla por escrito que separaba las donaciones privadas de las decisiones sobre el personal, y la oficina de ética le prohibió a la empresa de Ethan poner condiciones a las becas del distrito escolar. Yo regresé de tiempo completo a dar consejería. El director me pidió ayudarle a diseñar una capacitación para el personal que trabaja con niños en situaciones de colocación incierta. Y Maya insistió en que la primera regla debía ser, no obligues a un niño a contar primero lo más triste que le ha pasado. Esa fue la frase con la que abrimos la capacitación.
Nuestra verdadera meta llegó una mañana en el desayuno, cuando Maya tiró un poco de leche, se quedó congelada un segundo, y luego se rió, porque por fin sabía que un error no le iba a costar un hogar. En el aniversario de la muerte de Laura, fuimos al pequeño jardín público donde habían esparcido sus cenizas. Maya abrió el relicario. De un lado dejó la foto de Laura cargándola de recién nacida. Del otro lado puso una foto del día de la adopción, Maya y yo debajo del reloj del juzgado, riéndonos porque el viento nos había arruinado el peinado a las dos. No borró la imagen desgastada de Margaret, la guardó dentro de la carta de Laura, no como invitación a que volviera, sino como prueba de que la historia se puede recordar sin dejar que gobierne el futuro. Yo alguna vez pensé que la venganza se sentiría como ver a mi familia perder dinero, estatus, y a todo ese público que hacía que su crueldad pareciera respetable. Sí hubo cierta satisfacción en ver llegar las consecuencias. Pero la victoria de verdad fue mucho más sencilla. Maya ya no buscaba el relicario por miedo a que se la fueran a llevar. Lo buscaba cuando quería recordar a la mujer que protegió una sola cosa verdadera, contra todo. La sangre puede explicar dónde empieza una historia. Pero no decide quién se gana un lugar en el final. Si alguien solo te reclama como suyo después de descubrir que tu identidad vale algo, de verdad está buscando reconciliar, o nada más está exigiendo su propiedad. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de esta historia. Este video es completamente ficticio, creado únicamente con fines educativos, de entretenimiento y de reflexión. Ojalá te deje algo claro, cuando alguien te hace sentir culpable por proteger tu paz, tal vez lo que en realidad está revelando es cuánto se beneficiaba de tu silencio. Tu límite no está mal solo porque le estorba a la comodidad de otra persona.